Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Espero que bien, cursando las vacaciones seguramente. Bueno, en esta ocasión estamos en el área de crecimiento y desarrollo, desde la cátedra o el área de fisiología humana. Vamos a ver una clase, no es muy larga, es simplemente una integración. Surgieron algunas preguntas durante el cursado de crecimiento y desarrollo y decidimos hacer esta clase sobre un tema particular que es el equilibrio. Nos interesa bastante este tema porque integra distintos conceptos o distintas clases que hemos visto anteriormente. Por lo tanto, vamos a pegarle un pantallazo general sobre el tema de equilibrio. Cualquier cosa pueden realizar las consultas por el entorno virtual. Bien, para comenzar tenemos que recordar un poquito la organización del sistema nervioso. Ustedes ya saben, el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. Dentro del sistema nervioso central tenemos el encéfalo con sus estructuras y la médula espinal. Por otro lado, el sistema nervioso periférico puede dividirse en somático y en autónomo. Ya hemos visto en clases anteriores cuáles son los componentes esenciales de cada uno de estos sistemas, cuáles son las funciones generales y funciones particulares que pueden tener estos sistemas y cómo se correlacionan con algunos otros sistemas. Es muy importante que para poder comprender esta clase tengamos en cuenta algunos conceptos o retomemos algunos elementos claves, como es el sistema vestibular, que lo vamos a ver nuevamente, no tan específico como en clases anteriores, pero vamos a hacer un repaso. También tenemos que comprender lo que es la contracción muscular, que es la próxima clase. Por ende, les recomiendo que puedan terminar de ver esta clase o la vean nuevamente posteriormente a comprender la contracción muscular. Y debemos comprender lo que es el sistema visual. Bien, ¿qué es el equilibrio? Para comenzar nos hacemos esta pregunta y podemos decir que es la capacidad de mantener la postura tanto en condiciones estáticas como en condiciones dinámicas. Esto nos está indicando que no siempre vamos a precisar los mismos sistemas o vamos a tener la capacidad en las mismas condiciones, ¿sí? Cuando estamos en condiciones estáticas vamos a tener la activación de algunos sistemas ya que no tenemos aceleración, y en condiciones dinámicas vamos a tener la activación de otros sistemas ya que vamos a tener una aceleración de lo que es el organismo y, como vamos a ver más adelante, de otolitos y endolinfa. Podemos también decir que es el resultado de la acción de un sistema multimodal de estabilización, ¿sí?, estática y dinámica, como dijimos anteriormente. Es decir, que el equilibrio está en ambas situaciones, cuando mantenemos algún movimiento como cuando nos quedamos quietos. ¿A qué referimos con estabilización? A mantener a través de lo que serían los sistemas musculares un tono postural. También podríamos hablar de la postura, ¿sí? O podríamos definirlo a la estabilización como un equilibrio. Bien, ¿por qué hablamos de un sistema multimodal? ¿Por qué anteriormente nombré que era la integración de un sistema multimodal? Porque podemos decir que tenemos vías aferentes y vías eferentes que nos van a dar las vías aferentes información y las vías eferentes van a estar generando acciones. Cuando hablamos de vías aferentes, recuerden, si tomamos conceptos o retomamos conceptos del sistema nervioso, las vías aferentes son aquellas que llevan información al sistema nervioso y las eferentes son las que discurren desde el sistema nervioso hacia otros sistemas. Bien, podemos hablar de las vías aferentes primero, como son mecanismos periféricos, donde vamos a tener información que proviene del sistema vestibular, información que proviene de la visión, es decir, el sistema visual, el sistema ocular, e información que viene de la propiocepción y exterocepción. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de los receptores o los propioceptores y exteroceptores, estamos hablando de receptores
de presión ubicados en las articulaciones, ¿sí? Que nos van a permitir o nos van a brindar información acerca de la posición y la presión que se está ejerciendo en ese sector del organismo. Como dijimos, están muy vinculados con el sistema músculo-esquelético. Por otro lado, también vamos a tener vías aferentes que provienen de los mecanismos centrales, que son vías de análisis e integración de los sistemas antes nombrados. Todo esto va a permitir que nosotros tengamos información, obviamente inconsciente, involuntario, todo el procesamiento se realiza de esta forma, para posteriormente generar algunos reflejos, ¿sí? La mayoría de las veces. En otros casos vamos a adoptar posturas o vamos a generar mecanismos para mantener el equilibrio que van a ser voluntarios. Podemos decir que estos mecanismos van a ser generados a través de las vías, o van a ser transmitidos, mejor dicho, a través de las vías eferentes, y van a tener como mecanismos efectores la oculomotricidad y la somatomotricidad. En esta imagen podemos ver la integración de las 4 vías que nombramos anteriormente ligadas al laberinto. Cuando hablamos de laberinto, hablamos del laberinto óseo y laberinto membranoso del sistema vestibular. Como dijimos, tenemos una integración visual, integración propioceptiva, una integración de vías centrales, una integración de vías neurovegetativas, que también van a aportar información o a veces pueden emitir información sobre el estado corporal. Bien, volviendo a hacer un repaso muy breve de lo que era el sistema vestibular, podemos decir que este va a estar constantemente transmitiendo información sobre la posición de la cabeza. El sistema vestibular va a participar en las reacciones de adaptación ocular y postural, ¿sí? Que van a mantener el equilibrio del cuerpo y una visión nítida. Como vamos a ver posteriormente, vamos a tener algunas vías espinales que nos van a permitir mantener la postura y otras vías que son desde los núcleos vestibulares hacia los núcleos oculomotores que nos van a permitir mantener una visión nítida. Cuando me refiero a una visión nítida, me refiero a una visión que no sea una diplopía, a una visión que pueda ser sostenida sobre un objeto que nosotros deseamos, ¿sí? Y va a estar informando permanentemente sobre la posición de la cabeza en el espacio y sobre su desplazamiento. En este punto volvemos a tocar un concepto que dijimos previamente, que es la información o el equilibrio estático y el equilibrio dinámico. Siempre que me refiera a el desplazamiento o al equilibrio dinámico, vamos a tener en cuenta la aceleración del cuerpo, y cuando hablamos de una posición estática, vamos a estar teniendo en cuenta si es posición vertical u horizontal. Bien, recordando el sistema vestibular, tenemos laberinto membranoso con una porción posterior que sería muy importante, y el laberinto óseo. Además de ello, vamos a encontrar la endolinfa y vamos a encontrar nervios vestibulares que provienen de los cilios, ¿sí? Que los cilios van a ser receptores, van a estar transmitiendo información hacia los nervios vestibulares. Los nervios vestibulares van a tener conexión con los núcleos vestibulares y posteriormente vamos a tener vías vestibulares desde estos núcleos, que las vamos a ver un poquito más detalladas en las próximas diapositivas. Bien, aquí tenemos una imagen donde vemos un resumen de lo que sería el sistema vestibular. Lo que nos interesa a nosotros en este punto en particular no sería el conducto coclear. Recordemos que el conducto coclear sirve para la vía auditiva, sirve para otro de los sentidos, ¿sí? Lo que nos interesa es la formación del laberinto membranoso en los canales semicirculares. Recordemos que tenemos 3 canales semicirculares y además tenemos 2 estructuras muy importantes que son el sáculo y el utrículo. El sáculo y el utrículo tienen como característica que nos van a informar siempre que estemos en una posición
estática, ¿sí? No nos informan sobre la rotación, sino sobre un desplazamiento lineal. En el caso del utrículo vamos a ver la presencia de una estructura, como es la mácula, que nos va a dar información cuando el organismo esté en posición, o la cabeza esté en posición vertical. En cambio, la mácula del sáculo va a brindar información del organismo cuando esté en posición horizontal. Recordemos que las máculas van a estar constituidas por una membrana gelatinosa que va a tener los otolitos, ¿sí? Que va a movilizar y va a estimular lo que son los cilios. Los cilios van a ser receptores sensitivos y van a transmitir a través de potenciales de acción posteriormente hacia los nervios vestibulares información aferente. Por otro lado, tenemos que hablar de lo que son los canales semicirculares. Tenemos 3 canales semicirculares, los cuales están dispuestos en forma perpendicular. Tenemos un canal anterior, un canal posterior y un canal lateral. Podemos decir que las estructuras que simulan ser como el utrículo y el sáculo, o mejor dicho, como las máculas del utrículo y el sáculo, son las ampollas de los canales semicirculares o conductos semicirculares. En estos lugares vamos a encontrar también cilios que van a brindar información más que nada sobre la aceleración y se estimulan con la rotación. Bien. Por debajo podemos ver una imagen sobre lo que es la cresta ampollar y la mácula. Vemos que tenemos una masa gelatinosa, vamos a tener los penachos ciliares que van a ser los que se mueven a través de la estimulación de los otolitos y las células pilosas que también van a estar formando la estructura para poder posteriormente transmitir la información a las fibras nerviosas. Por otro lado, en la mácula tenemos los otolitos como una capa gelatinosa, los penachos ciliares y células pilosas. Si ustedes profundizan sobre este tema van a encontrar que tenemos distintos tipos de cilios, algunos cortos, otros más largos, algunos cilios, otros estereocilios que tienen algunas diferencias particulares. Finalmente van a brindar información que va a ser transmitida a través de las fibras nerviosas. Bien. Podemos decir que el cuerpo humano se conforma como un sistema de control. Entonces, la entrada de información sensorial, fundamentalmente visual, vestibular y somatosensorial, que dijimos que son los 3 sistemas más importantes que nos van a estar brindando información aferente, se va a procesar en el sistema nervioso central y se van a ejecutar 2 grandes grupos de funciones. Por un lado, vamos a tener reflejos o funciones vestíbulo-oculares, es decir, la relación entre los núcleos vestibulares y los núcleos oculomotores, y el reflejo optocinético. Por otro lado, vamos a tener mecanismos o relaciones vestíbulos espinales que van a generar reflejos destinados al control postural, que es muy importante en este caso comprender bien lo que es el control motor, ¿sí? Que lo vamos a ver con la contracción muscular. También van a ser reflejos destinados al ajuste de estrategias para la marcha, es decir, que mantengamos el equilibrio y la estabilidad durante la marcha, para mantener el tono muscular que nos va a permitir la postura, ¿sí? Recordemos que la postura en algunos casos va a ser voluntaria, pero en otros casos ya pasa a ser automática y nos va a permitir mantener el centro de masa corporal. El centro de masa corporal puede ir variando con la edad, puede ir variando con la altura de una persona, puede variar si una persona está embarazada, si tiene una patología en la columna vertebral, es lo que comúnmente se denomina el centro de gravedad. Esto también va a interferir sobre el equilibrio o la estabilidad de la persona. Bien, en esta imagen, ¿qué podemos entender o qué podemos ver?
Como les dije anteriormente, tenemos una relación entre el núcleo vestibular y el núcleo oculomotor, lo que hace que si la cabeza gira hacia un lado y nosotros deseamos mantener una imagen, como dijimos anteriormente, nítida, la información aferente desde el núcleo vestibular va a provocar el reflejo optocinético oculomotor. Van a hacer que la cabeza gire hacia un lado, mientras que los ojos giren hacia el lado opuesto, permitiendo la fijación de la mirada. ¿Cómo sucede esto? Dijimos que tenemos los canales semicirculares, los conductos semicirculares, donde teníamos las ampollas. Al haber un movimiento de rotación, ¿sí?, hacia el lado estimulado, hacia el lado que rotamos, se va a estimular uno de los canales semicirculares y va a enviar información a los núcleos oculomotores, desde donde van a partir señales eferentes que indiquen que los ojos deben dirigirse hacia el lado opuesto al sentido de la rotación. Es decir, va a provocar una contracción de los músculos para que ambos ojos se muevan en sincronía hacia el lado opuesto del eje de rotación. Finalmente, lo que vamos a obtener como resultado de esta compleja interacción va a ser la fijación de la mirada. Cuando no tenemos estos mecanismos funcionando adecuadamente, podemos tener una visión doble, ¿sí?, o podemos tener algunos síntomas como el vértigo, que lo pueden investigar como un síntoma distinto a lo que es el mareo. Son sensaciones distintas. Por eso podemos decir que son muy importantes estos reflejos para mantener o evitar las alteraciones visuales o síntomas neurovegetativos. Finalmente, ¿qué podemos decir? La integración de la información es muy importante. Existe una relación entre el núcleo vestibular y el núcleo oculomotor. Como explicamos anteriormente, el núcleo vestibular va a aportar información acerca de la aceleración o el movimiento de rotación hacia el núcleo oculomotor, y esto va a provocar que tengamos una acomodación, un reflejo de acomodación de los ojos, ¿sí? No es el mismo reflejo de acomodación del cristalino, sino que me refiero a un reflejo de contracción muscular para mantener la mirada en un punto fijo. Por otro lado, vamos a tener, dijimos, propioceptores y exteroceptores, más que nada en los miembros inferiores, ¿sí? Generalmente podemos encontrarlos en los tobillos, en las rodillas, que van a indicar la posición del cuerpo y participan en la estabilidad o el equilibrio, informando sobre la presión. Particularmente, ¿qué nos interesa a nosotros? ¿Qué información sobre la presión ejercida sobre estos receptores nos interesa? Si es simétrica o asimétrica, es decir, si el peso está más distribuido sobre un lado del cuerpo o sobre el otro lado del cuerpo, es decir, sobre el lado contralateral, lo que nos va a permitir reflejos posturales de acomodación y equilibrio nuevamente del cuerpo, retomar el equilibrio si es necesario, o la estabilidad. Bien, otro de los puntos importantes que dijimos es que la mácula del utrículo va a brindar información cuando el cuerpo está en posición vertical, mientras que la mácula del sáculo va a brindar información cuando el cuerpo está en posición horizontal. Finalmente, tenemos que los otolitos son muy importantes para la estimulación de los cilios y van a ver más adelante, cuando estén en años superiores, que existen patologías donde los otolitos se acumulan en sectores específicos y pueden generar sensaciones vertiginosas o molestares, un vértigo paroxístico, ¿sí?, y algunas otras patologías o manifestaciones clínicas. Finalmente, tenemos que referirnos que existe una integración de la información desde los núcleos vestibulares hacia el bulbo y la protuberancia, que van a generar vías espinales posteriormente, y tenemos núcleos vestibulares vinculados con el cerebelo, que también va a aportar información para
la mantención del equilibrio. En esta imagen quise ponerles un resumen gráfico de lo que les estaba comentando anteriormente, que es lo que tienen que llevarse o comprender del equilibrio. En el equilibrio van a mantenerse o van a aparecer 4 elementos esenciales. Podemos decir que vamos a tener los exteroceptores, ¿sí? Los propioceptores, como receptores de presión, dijimos, y de movimiento. Vamos a tener el sistema visual, el sistema vestibular y el cerebelo como los 4 elementos importantes para la mantención del equilibrio. Nombramos anteriormente que dentro del oído interno íbamos a tener los canales semicirculares que nos iban a brindar información desde las ampollas sobre los movimientos de rotación. Y por otro lado, vamos a tener las máculas del utrículo y el sáculo que nos iban a determinar información sobre los cambios de posición y movimientos lineales en los casos horizontales y verticales. Bien, para finalizar y como un punto importante, ustedes han visto semiología de la valoración de lo que son los nervios centrales, y si ustedes recuerdan, la evaluación del equilibrio se realiza con la marcha de la estrella de Babinski o la maniobra de Roenberg. Como pregunta, para que ustedes puedan integrar toda esta información, queda para decir por qué todas estas maniobras se realizan con los ojos cerrados.